Después de 3 largos años fuera de la jaula, el triple campeón Henry Cejudo regresa al octágono de la UFC. A sus 36 años y con la motivación por las nubes, el peleador de orígenes mexicanos busca destronar al legítimo rey del peso gallo, Aljamain Sterling. Por su parte, Aljo quiere defender su cinturón por tercera vez tras haberse deshecho de Petr Yan y TJ Dillashaw. El estadounidense, quien no conoce la derrota desde que cayera ante Marlon Moraes allá por 2017, quiere afianzar su legado ante uno de los atletas más competitivos que haya conocido la UFC. Se enfrentan el alcance y la estrategia contra la explosividad y la técnica. ¿Quién ganará? Vamos a analizarlo. Bienvenidos a la previa del UFC 288. Como no podía ser de otra forma, tengo el orgullo y el placer de compartir análisis, eso sí, de la estelar y la coestelar. Vamos a ir digamos, a tiro hecho, no vamos a ir a lo principal, a los platos fuertes. Tengo el placer, como decía, de estar con Juanmita Ibarra de UFC Español. ¿Cómo estás? Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Todo muy bien por aquí, ya palpitando un nuevo evento de cinturón. Como en cada charla. Cada vez que charlamos nosotros, no vamos a decir que hablamos porque hay evento. Hablamos nosotros y después, en base a eso, salen los eventos. Ahí. Esa es la realidad, esa es la realidad. Vamos con el plato fuerte. Empezamos, pues, por todo lo alto. Henry Cejudo, Juanmita, después de unos años fuera de esos retiros que se suelen hacer en las MMA, ¿no? Para llamar muchas veces la atención, el triple champ, el campeón del peso gallo, del peso mosca y campeón olímpico, regresa a por el cinturón directamente. Era lo que él quería y era el único camino por el cual él volvía a subirse a la jaula de la UFC, frente a Aljamain Sterling. Juanmita, es una pelea que para analizar es muy entretenida, es muy diversa porque hay diferentes perspectivas, pero en parte también es un poco incógnita, ¿no? Porque de un lado tenemos a Henry Cejudo, que es un peleador súper experimentado en competición, que eso sí, fisiológicamente, en cuanto a estructura física, es bastante más pequeño que Aljamain Sterling, porque Sterling es muy grande incluso para la división. Pero que tenemos esa incógnita también de, oye, ¿qué Cejudo vamos a encontrar? ¿Qué versión? Obviamente ha estado desde con Demetrius Johnson y bueno, luego que cuando está inactivo tampoco dejan de entrenar. Pero esa es una de las grandes incógnitas. ¿Qué versión encontraremos de Henry Cejudo? Y si Aljamain Sterling será demasiado grande para él. Ilumínanos un poquito, Juanma, ¿cómo lo ves? Álvaro, este es uno de los dos regresos más esperados del año. Ya tuvimos el de John, el regreso de John Jones con Silgal, perdón, y ahora el de Henry Cejudo, que regresa para recapturar su trono en las 135 libras. Estos dos peleadores, Álvaro, son dos grandes atletas que construyeron un juego de MMA alrededor de sus grandes habilidades. Aljamain Sterling, un cinturón negro de jiu-jitsu brasileño, ataca desde muchísimas posiciones con distintas llaves, desde bravo choke a katagatame, a llaves de piernas. Viene de entrenar jiu-jitsu con Matt Serra, viene del linaje de Renzo Gracie. Es muy hábil en la lona, si bien entiende de lucha porque luchó en la universidad, su fuerte es el jiu-jitsu. Esto por el lado de Aljamain, y por el lado de Henry Cejudo, un superdotado de la lucha, alguien que se inició en lucha grecorromana, que también fue campeón durante la universidad en su etapa de college, fue campeón de lucha colegial estadounidense antes de anotarse en el equipo, antes de ser aceptado en el equipo olímpico de lucha en Colorado Springs, en Colorado, de obtener el oro en Beijing 2008 en estilo de lucha libre. Es alguien que entiende muchísimo de derribos. Álvaro, estamos hablando de uno de los mejores deportistas de combate de la historia, o al menos uno de los más ganadores. Campeón de lucha colegial en Estados Unidos, campeón de Juegos Olímpicos, campeón de MMA, 2 títulos de UFC en 125 y en 135 libras. Él debuta en UFC en 135 libras, Álvaro, contra Dustin Kimura en 2014, el mismo año en el que debutó Sterling. Pero sin apartarnos un poquito, ¿qué podemos esperar, Álvaro? Podemos esperar una batalla de ajedrecistas. Son dos de las mentes más agudas de las MMA. Henry Cejudo, en este retiro de 3 años, trabajó mucho en su gimnasio de Scottsdale, en Fight Ready, al cual concurrieron muchos campeones y leyendas del deporte para aprender de él y de su interpretación. John Jones, Jiri Prochazka, Zhang Weili, el Korean Zombie, Deiveson Figueiredo, y todos quedaron maravillados con la mente de Henry. Todos aseguran, a ver, en un punto todos hablamos de qué puede pasar, porque no lo vamos a saber hasta que lo veamos. Pero lo que todos dicen es que no fue un retiro, no se fue a jugar al golf. Se quedó entrenando
analizando peleas, tiene una mente, los que hemos hablado con él lo sabemos, tiene una mente muy analítica, muy inteligente en deporte de combate, y es muy probable que llegue muy, pero muy preparado a esta guerra con Aljamain Sterling, que tiene la ventaja de la regularidad, Álvaro, porque ha peleado mucho en los últimos años, viene de ponerse a Peter Yan y está activo. Y eso es algo que no podemos pasar por encima. Pero lo que es seguro, Álvaro, es que Henry va a estar a la altura y con un buen game plan. Es que, claro, Juanma, eso creo que es un punto interesante. El hecho de que desde que se retira Henry Cejudo, por dar algunos nombres o algunos de los combates y recordarlo, Aljamain Sterling se impone en 2 ocasiones a Piotr Jan. Es verdad que una Sí, fue de aquella manera, ¿no? Iba perdiendo con Piotr Jan, pero bueno, al final también es una victoria. Aunque hay un sea. reglamento. Hay un reglamento, hay un reglamento. Y la siguiente es por decisión dividida, pero legítimamente ahora sí se hace Sí. y defiende con el cinturón, defiende el cinturón. Y bueno, es súper legítimo. Pero es que luego llega también y se impone a TJ Dillashaw, que por estilo, por su movimiento, pensamos que le podía dar mucha batalla y resulta que lo noquea encima en el segundo asalto. Son Sí. peleas de mucho calibre, de mucho nivel, de mucho campamento de entrenamiento, de mucho desgaste también, que ese es el otro punto negativo, digamos, de mantenerte activo. Pero me da la sensación de que ha tenido muchísimos logros mientras que Henry Cejudo no ha pisado la jaula. ¿Hasta qué punto eso te puede llegar a afectar? En la confianza de Sterling puede ser muy importante porque lo vienen desafiando, se lo suele menospreciar en peleas de campeonato, que primero con la potencia de Peter Yan, después contra la potencia y la experiencia del ex campeón TJ Dillashaw. Y la verdad que se termina imponiendo. Está bien, vamos a decir las cosas como son. Una de las peleas fue por un golpe ilegal de Peter, en una pelea en la que estaba arriba Peter, y TJ Dillashaw peleó, después dijo que peleó lesionado, todos estos temas que aparecen después de una victoria, que peleó mermado por lesiones, pero la verdad es que el tipo se presenta y gana, Álvaro. ¿Cómo imagino yo la pelea, Álvaro? Sí. La imagino del lado de Aljamain, analizando las peleas, me parece que podría ser lo que hizo contra Jimmy Rivera y contra Cory Sandhagen. Contra Jimmy Rivera, que hizo sobrepasarlo en volumen de golpes. Lo duplicó a nivel de golpes en los 3 rounds de la pelea para mantenerlo ocupado a Henry. Porque Aljamain Sterling, si bien es un gran jiu-jitsu, no es un gran derribador. Esos derribos pronunciados a una pierna contra Henry Cejudo, un natural de la lucha, no van a tener efectos, Álvaro. Y a su vez mantenerlo atrás de la segunda línea negra en el octágono. Esto es entre la reja y la línea negra para ganarle el centro del octágono. Porque ¿qué pasa? Si no se mantiene muy activo y empuja a Henry contra la reja, va a prevenir un poquito de toda la agresión de Henry Cejudo y los intentos de derribos. Ahora rápidamente, Álvaro, ¿cómo lo veo por el lado de Henry? Veo aplicando a Henry, me parece que lo que le sería muy beneficioso sería hacer lo que hizo contra Dominick Cruz. Patadas potentes a las piernas. ¿Para qué? Para mermar la movilidad, Álvaro. Porque si Aljamain Sterling, cuyo striking es decente, no es malo, pero tampoco es un noqueador, es un striking decente que permite cortar distancia. Si le patea las piernas y lo hace un blanco un poquito más inmóvil, va a quedar a merced de su kickboxing y de su intento de derribos. Así que hay caminos para ambos peleadores. El tema que vamos a ver el sábado es cuál de los dos estilos se impone. Pero parece haber un camino marcado para que uno de los dos se lleve la victoria. Sí, no hay que olvidar tampoco que Henry Cejudo ha tenido una evolución brutal en el striking. De hecho, sus 2 últimos Sí, combates, aunque ya hace tiempo, en uno es por ground and pound el noqueo sobre Marlon Moraes y luego sí. también logra con esa rodilla más manos noquear a Dominick Cruz. Por tanto, ya no solo es un wrestler que controla, que te va metiendo presión o que te va desgastando, minando la moral, sino que también te puede noquear. La Total. incógnita aquí está más allá de lo que comentábamos, que es interesante, que es la inactividad y la actividad por parte de Sterling, cómo te sube la confianza y cómo vas puliendo detalles durante 3 años. Sí. También es el hecho de si, en cuanto a la fisionomía, como decía al inicio, es demasiado grande Aljamain Sterling Aljo para la división y en este caso para Henry Cejudo, que es más bien un peso mosca que un peso gallo, ¿no? Entonces, habrá que ver ese manejo del alcance, ese manejo del jab, de los golpes rectos, del movimiento, de alejarse de la zona de golpeo de Henry Cejudo, si Aljamain Sterling ahí puede imponer su juego. ¿Tú crees que tienes, o sea, qué porcentaje le darías de posibilidades a Aljamain de imponer ese juego, esa distancia y esa partida de ajedrez favorable a su fisonomía?
No tanta, Álvaro, porque Henry siempre peleó con peleadores de mayor alcance. Está acostumbrado, es un peleador con un centro de gravedad bajo e incluso utiliza esa desventaja para atacar con derribos. Pero si bien es cierto que Aljamain si logra imponer ese marco que tiene por encima del de Henry, si logra encontrarlo al final de los puños, puede mantenerlo alejado y así esquivar el peligro de los derribos y de la sobreactividad de Henry. Hasta ahora no lo hemos visto sobrepasado a Henry en eso, pero te doy la derecha y coincido con vos en que la diferencia es importante y más aún para el tipo de juego de Aljamain y no deja de ser un factor que podría ser importante. Si me preguntás si puede ser clave, a priori tal vez lo dudaría un poquito porque Henry es un natural de la 135. Recordemos cuando peleaban 125 cortaba mucho. Sí. No ha vuelto a hablar de 125 porque el resultado un gran sacrificio. Y elabora sus planes de juego en base a tener un menor alcance. Y aún así logra conectar patas bajas y logra pegar y mantenerse en combate. A priori me parece que puede reducirlo, no obstante, el que tiene 1 centímetro de alcance, si lo sabe usar, en la pelea de pie, es importante, Aldo. Las apuestas, Juanmita, le dan favorito ligeramente a Aljamain Sterling. ¿Tú estás de acuerdo con esto? No, yo si tuviera que apostar, iría con Henry. Iría con el game plan de Henry y con las patadas muy bajas como le hizo Pedro Muñoz. Pedro Muñoz mostró un camino, al igual que Brian Caraway contra el Aljamain Sterling. Si bien no es el mismo peleador, porque aprenden mucho. Acá, Álvaro, entre pelea y pelea los peleadores aprenden mucho, por eso siempre se les recomienda no tomar peleas muy pronto, porque no llegas a trabajar, no trabajás tus defectos, no mejorás tus virtudes, te presentás nuevamente. Algunos peleadores hacen de eso su marca, pero después de esto tienen que parar y seguir trabajando porque si no, no evolucionan. Volviendo al tema, y yo veo más armas del lado de Henry, Álvaro, en el kickboxing. Recordemos que Henry es tan inteligente que tiene la herramienta más importante en este deporte, que es la lucha, Álvaro, y fue tan inteligente que armó un juego alrededor de esa herramienta tan importante. Entonces vos lo tenés enfrente y casi que la menor de las preocupaciones es lo más importante, que es la lucha, porque te puede patear abajo, te puede noquear, se anticipa mucho como hizo en el segundo asalto contra Demetrius Johnson, en la segunda pelea, que donde lee que Demetrius va a patear, conecta 1-2 a la cabeza. Es muy rápido, tiene mucho. La verdad es un privilegio que tengamos este tipo de peleadores de regreso, Álvaro, los que amamos la táctica, las narrativas, la técnica, porque le aportan mucho a este juego. Después va a estar el resultado, que el resultado ya sabemos cómo es, pero el camino, el tener otra vez a un atleta así, es un privilegio y a mí me parece que ese número, no sé si se corresponde con la realidad. Se habrán estudiado factores y demás. Yo creo que tiene más posibilidades, Álvaro. Yo sí que le puedo dar algo de mini ventaja a Sterling, pero por lo que digo del alcance y porque sobre todo me apetece y me encanta llevarte la contraria. No es por otra cosa, Juanma. Así no, que... pero es para debatir, si no, hablaríamos con un espejo, si no aprenderíamos nada. Si no, estaríamos fastidiados, sí. Bueno, creo que la inactividad le puede pasar factura a Henry Cejudo y que Aljamain Sterling es demasiado grande, no solo por ser grande va a ganar, pero que tiene muchas habilidades también y podría imponerse, pero ya digo, ligeramente le doy el favoritismo y Henry Cejudo podría volver perfectamente con victoria. Vaya año, Juanma, vaya año. Regreso de John Jones, Conor McGregor, Henry Cejudo. O sea, nos quejaremos de 2023. Vaya año, qué locura. Nos vamos con la siguiente. El año de los regresos. Totalmente. La siguiente, pelea coestelar, y es la otra que vamos a analizar, porque ya os aviso, ponedme en comentarios. Lo primero, si os está gustando, dejadnos un like, suscribiros al canal y compartid este vídeo, pero ponedme en comentarios si os gustan más las previas de 40-50 minutos extensas, que no tenemos ningún problema en hacerlas, pero los acá datos luego... no hay drama. Claro, pero luego demuestran, los datos son drama y demuestran que muchas veces se desconecta. Entonces, preferimos hacer más previas cortitas y al pie, cortitas, pero con mucho dato y mucha densidad y que os entretengan sobre todo. Me lo ponéis en comentarios. Nos vamos con Belal Muhammad, número 4 de la división, frente a Gilbert Burns, brasileño, con un récord de 22-5 profesional, 22-3 profesional para Belal Muhammad. Gilbert Burns, what a fighter, menudo peleador como nos gusta, pero creo que igual se ha venido un poquito arriba. Pelea 5 asaltos y tercera pelea en muy poquito tiempo. La última fue hace un mes, además de alta exigencia. Es verdad que ganó muy bien, pero de alta exigencia en cuanto a la preparación y la presión mediática. Contra Jorge Masvidal retiró
a la leyenda de Jorge Masvidal. Y Sí. ahora regresa contra probablemente uno de los 2-3 peleadores más en forma de la división del peso welter, una de las más peligrosas. Esto, Juanma, tiene también muchos alicientes, tiene bastantes vertientes. Yo anticipo una muy clara. Estilo de mucha pesadez, es un pesado, de mucha presión, de mucha fuerza, de mucho desgaste de Belal Muhammad, pero sin ser muy vistoso, frente a bombas y Brazilian Jiu-Jitsu, nivel élite, campeón mundial de Gilbert Burns. Eso es demasiado generalista, así que ilumínanos, Juanmita, y danos así tu toque personal de este combate. Bueno, lo que decís es cierto. Este es un duelo de estilos, un peleador táctico, inteligente como Belal Muhammad, que es un especialista en ganar peleas, Álvaro. De las últimas 14 peleas, perdió una sola vez. Tiene el empate ahí con Leon Edwards, pero es un peleador especializado en ganar peleas, es muy inteligente, desarrolló una buena defensa de derribos, y uno de los registros más altos en defensa de derribos de la división welter. Es muy inteligente. Recordemos la pelea con Lyman Good, un boxeador nato como Lyman, con pegada mucho más potente que la de Belal, y Belal logró imponerse con las manos a un gran boxeador, lee muy bien las peleas, se mueve muy bien, trabaja con mucho aplomo, se lo ve muy presente, muy enfocado contra la bestia, contra Gilbert Burns, que honestamente yo lo vi cuando regresó a la división welter, lo vi en vivo contra Alexei Kunchenko en Montevideo en 2019. Y lo que ha evolucionado en estas 10 peleas, 9 peleas ha tenido desde ese momento, ganó 7 y perdió 2. La evolución que ha tenido es increíble, perdió únicamente 2 peleas que tranquilamente podría haber ganado Álvaro Sí, contra Khamzat Chimaev, que fue una pelea durísima en donde lo tuvo a mal traer al ruso. Se aprovechó del desorden del ruso, en donde ahí demostró que no se puede caer en el caos contra Duriño, como se puede perder, y después contra Kamaru Usman, en el cual logró derrubarlo de un golpe. sí. Estamos hablando aquí de un peleador con una gran herramienta como el Brazilian Jiu-Jitsu, un especialista en el suelo, que además de eso construyó un gran juego, es un gran derribador, es un gran boxeador, y está en esta escalada sin freno hacia una nueva pelea de título, y promete muchísimo porque no deja de evolucionar. A ver, tercera pelea en el año parece muchísimo, y más a ese nivel. Me generan dudas, Álvaro, honestamente, cuando empiece a flaquear el cardio, segundo, tercer round contra un tipo que no Que vas a son ganarle en el 5. primer round. Por eso, imagínate cuando vaya por mitad de la pelea. Belal viene más descansado. Ahora, ¿qué podemos esperar de este duelo, Álvaro? Una propuesta inteligente de Belal, aspirando a una pelea larga, de desgaste, un poquito como la encaró contra Sean Brady. En algún punto Sean Brady tiene puntos en común con Duriño Burns. Un peleador, un derribador de mucha intensidad. De Duriño sabemos que vamos a esperar. Intensidad y un gran ritmo, tratar de desarmar la pelea para imponerse con golpes y llevarla a la lona. Ahora, Belal Muhammad ha demostrado ser increíblemente duro para derribar. Yo creo que puede ser un problema Muhammad. Álvaro, viene descansado, bien entrenado, está en un gran campamento en donde trabajan bien el tema de derribos, es en Valle Flow Striking, en Chicago, junto a Ignacio Bahamondes, junto a Juliana Peña y a Rodríguez, bajo la guía del mexicano Mike Valle. Creo que la pelea va a poder mantenerse mucho tiempo de pie, Álvaro, porque Belal va a permitir y va a empujar esa pelea para que se mantenga en el centro del octágono y no ir al piso, y a su vez para Duriño no va a ser tan fácil llevarlo al piso a Belal, así que probablemente veamos un duelo de striking, Álvaro. Y hay que recordar la evolución de Belal Muhammad, que sí, que su base es sólida de lucha, es un luchador, un atleta Sí. acostumbrado a llevar las peleas a la larga distancia, a presionar, a puntuar, a saber trabajar, que es importantísimo, muy bien el asalto por asalto, el hacer de cada round un combate nuevo, porque siempre sabe inteligentemente hacer 2-3 acciones típicas que sobre un asalto igualado te decantan la balanza. Y además hay que tener en cuenta la evolución que se le vio en el último combate, el pasado mes de octubre, cuando se impuso en el segundo asalto a Sean Brady. Qué buen striking, qué buena presión, qué buenos ángulos, Sí. qué buena pegada. Pero claro, eso lo tendrá que imponer sobre un luchador que no le puedes dar nada de chance en la distancia, como es Gilbert Burns, porque si te conecta te noquea directamente, le pesan mucho las manos. Así que va a ser un choque interesante por esa vertiente, por ver si Belal Muhammad quiere arriesgar y llevar él el ritmo del takedown, del derribo, a riesgo, como comento, de que te pueda cerrar una sumisión este campeón mundial de Jiu-Jitsu, o si directamente quieren ir a intercambiar, que no me extrañaría, y que Belal también está acostumbrado a saber llevar esas guerras de pie. Así que
Bueno, es súper interesante. Por dar un Álvaro, porcentaje, un pronóstico, sí, dime. una pelea con implicancias altas en el top del ranking, Por porque supuesto. si se termina de materializar, hasta estas últimas horas no estaba oficial todavía, pero es casi un hecho que va a pelear Leon Edwards con Colby Covington, o al menos hay muchísimas posibilidades de que esto suceda. Si hay un ganador ahí, probablemente pueda ir contra el ganador de... A ver, alguien va a ganar esa pelea. Probablemente enfrente al ganador de esta pelea también, Álvaro, porque va a ser muy difícil negarle a Burns o a Muhammad una pelea de campeonato después de vencer al rival que venzan el sábado. Así que probablemente de aquí salga un futuro retador en los próximos 4 o 5 meses. Burns no va a pelear nuevamente, ya está la tercera pelea en un año. Va a descansar unos meses. Muchos peleadores pelean en un año calendario 2 veces, 3 Eh, cuanto muchos. En 4 meses Duriño va 3 contra peleadores del ranking. Probablemente de aquí salga un contendiente al título, Álvaro. Yo creo que también debería ser así, ¿eh? Debería ser así y sin problemas sentarse en la sala de espera y que Total, suceda lo total. que tiene que suceder, que es eso Leon Edwards contra Colby Covington, que vamos, yo hablé en su momento con el coach del MMA Master, Daniel Valverde, y lo tenían súper claro de que así era, que se lo había prometido Dana White, así que faltarán últimos flecos, yo creo, y ese combate se debería de dar, yo calculo, o querían, y eran la intención en noviembre, ¿no? Veremos qué fechas se manejan. Pero bueno, muy interesante. Un porcentaje. ¿Con quién nos vamos, Juanmita, en este coestelar? Yo voy a ir con Belal, un 60% por el despliegue, por la mentalidad, por el boxeo. Me parece que si puede mantener la pelea de pie, hay un camino para el triunfo para Belal. Pues hoy me he levantado con ganas de llevarte la contraria. Yo me voy con un 60% para Gilbert Burns. Confiamos en esa capacidad que tiene de finalización y que el rodaje le sirva más para estar enfocado que para tener mucho desgaste. Así que vamos con ello. Y ya por terminar, porque al final lo que queremos hacer corto es complicado y lo solemos hacer un poquito más largo. Qué pena, Juanmita, esa caída de Bryce Mitchell, que parece ser que por un dolor de espalda, una lesión de espalda, se retira del combate que tenía contra Movsar Evloev y entra a cambio Diego López, esquina de... no me sale ahora el nombre, lo diré, de Alexa Grasso, de De Brazilian Alexa Jiu-Jitsu, Grasso. de Brazilian Jiu-Jitsu, peleador precisamente con un estilo muy bueno de Jiu-Jitsu, pero que debuta y le pones a debutar directamente contra Movsar Evloev, es echarle a los leones directamente. Me ¿Tú cómo lo ves? encanta, me encanta, me encanta, me encanta porque es un riesgo muy bajo y el costo es muy alto. Diego López es un gran conocido para todos nosotros porque es el histórico campeón pluma de Lux Fight League, esta promoción mexicana que se puede ver por UFC Fight Pass, por el streaming de UFC. Es un chico brasileño que entrena y vive en México, tiene un gimnasio que se llama Brazilian Warriors, junto a Alessandro Costa, Nono Costa, peleador de 125 libras de UFC, quien también fue campeón de Lux Fight League, y además es entrenador de Jiu-Jitsu del Lobo Gym, el gimnasio de Guadalajara, de los Lobo, quienes son los tíos de los Grasso, perdón, que son los tío y padre de Alexa Grasso. Es entrenador de Jiu-Jitsu de Alexa y de quien ahora también es la contendiente al título de las 135 libras femeniles, Irene Aldana, que va a pelear ahora, se anunció hace horas, contra Amanda Nunes, en reemplazo de Juliana Peña. Volviendo al tema, Diego es un gran practicante de Jiu-Jitsu, está trabajando en su striking, ha mejorado mucho, tuvo una experiencia en Contender Series en 2021, en donde perdió contra Joanderson Brito, una decisión técnica, se fue a las tarjetas porque hubo un piquete de ojo de Joanderson y perdió ahí. Joanderson, quien anda muy bien, quien ha ganado ya en UFC. Cuestión, Diego volvió a Fury FC, volvió a competir en eventos de grappling, se quedó en el radar de UFC y ahora tiene esta oportunidad ante Movsar Evloev. El duelo es complicado, absolutamente. Movsar está invicto, 16-0 creo que va. Es un buen grappler, un buen boxeador. Ustedes lo conocen bien porque sonó, desde hace años viene sonando para pelear con Ilia. Creo que esa pelea va a ser como Ferguson contra Khabib, no se va a dar nunca. Pero es un gran peleador, invicto. ¿Cuáles son las chances de Diego? Obviamente tratar de llevarlo a las profundidades porque es experto. Si esa pelea toca la lona, probablemente se termine. Ahora va a haber que llevarlo, va a haber que tenderle trampas porque el ruso tiene un 1-2 muy potente, patea muy bien, es de la escuela de boxeo de Ingusetia en Rusia, ahí pelean muy bien. Así que es una gran pelea. El compañero de él, para cerrar, Álvaro,
Alessandro Costa también recibió algo similar, porque fue una oportunidad para pelear con Amir Albasi. Le fue mal porque terminó noqueado en el primer round, como a la mayoría de los que han peleado con Albasi les ha ido mal. Pero me parece una oportunidad importante porque no se entierra a un chico que toma una pelea 3 días antes y pierde. Se le da otra oportunidad. Y es importante porque hay mucho para ganar, Álvaro. Juanmita, y tú que estás enterado de todo, aquí se comentaba mucho el hecho de, joder, es que no mereces oportunidad. A mí me parece que siempre alguien que salve la cartelera se merece todo y además que entre con un contrato de 4 combates, que suele ser así por salvar, ¿no? Precisamente eso. Pero, ¿quién es el contacto? ¿Por qué se llama directamente a López? Más allá de la oportunidad geográfica que se encuentre cerca y demás, ¿por qué? ¿Quién es su manager? Quizá por los entrenadores propiamente del Lobo Gym, los Grasso. ¿Quién dice, oye, que tengo aquí a López, vamos a meterle a falta de 5 días? Ese es un tema de managers y de entrenadores. Se consulta rápidamente, se hace una llamada. Es por un tema geográfico, Álvaro. La mayoría de los peleadores nuestros de Argentina pasa lo mismo. Va a ser muy difícil que a 3 días de llegar te pidan que vueles desde Buenos Aires a Las Vegas o a Nueva York. En cambio, si estás en México, es un vuelo de 2 horas. Preguntan a los entrenadores, ¿a quién tenés? Preciso un reemplazo ya. ¿Está listo? ¿Está en peso? ¡Pum! Se cierra. Es por entrenadores y por cuestión geográfica. Y además dice, tengo a este que peleó bien en el Contender, ¿te acordás? Le debes una porque fue un piquete de ojo. Él te cubre, dale un contrato. Todo esto funciona así. Así funciona, Juanmita, eres un sabio, eres un grande. Muchísimas gracias, amigo. Amigo, abrazo grande, estamos al habla como siempre. A ver quién paga las copas, mirá que apostamos duro. Lo tendremos en cuenta, recordaremos este vídeo, chicos. Este mismo vídeo que si os ha gustado, dejáis un like, lo compartís, os suscribís al canal y lo que haga falta. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Hasta pronto. Chao.